un paso hacia atrás, perdió en Santa Fe, triunfo de Unión, 1-0, gol del Mugre Corbalán. Buen apodo, el Mugre Corbalón. Gran apodo. Después quiero que me lo expliques. Claudio el Mugre. Le tiramos la pelota a Juanpi Franci y le devolvió a la cabeza. Y ahora sí, restablecemos la comunicación con el diputado nacional Martín Tetaz. Martín, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto, ahora Ramón. sí, te decía, dale, todo tuyo. Está la comunicación como la economía, ¿no? Efectivamente. Es decir, claro, porque no hay certeza de qué viene hacia adelante. La falta del plan antiinflacionario del gobierno hace que, bueno, obviamente con el ajuste fiscal que está haciendo y con la decisión de no imprimir más para financiar el Tesoro, obviamente la inflación va a bajar, porque las principales causas que generan la inflación se están combatiendo. Entonces, va a bajar la inflación, pero lo va a hacer con un costo de actividad muy grande. Es decir, la consecuencia de no tener el plan antiinflacionario y que no haya una hoja de ruta hacia adelante ni en materia presupuestaria, ni en materia fiscal, ni en materia de qué puede esperar la gente respecto de los precios, hace que lleguemos a la foto que uno se está mirando hacia mediados de año. Es una foto de un país que todavía tiene una inflación muy alta, claro. Sí. Te decía yo, Ramón, comparado con el 20-25% que tuvimos en los últimos meses, 6% va a parecer la panacea, pero es una inflación absolutamente inaceptable que hace imposible que funcione la economía, y vamos a llegar hacia ese lugar con un nivel de actividad muy golpeado. Es decir, la caída de la construcción, la caída de la industria es de 2 dígitos, muy fuerte realmente, y nada parece indicar que va a cambiar el panorama de acá a mediados de año, más bien todo lo contrario. Entonces, una crisis que era muy distinta desde el punto de vista cualitativo, porque a diferencia de aquella crisis del 2001-2002, era una crisis que todo el mundo tenía algún ingreso, digamos, con cero desempleo, con desempleo muy bajo. Vamos a una crisis donde el desempleo va a empezar a ser un desempleo de 2 dígitos, y eso es obviamente mucho más complicado desde el punto de vista social. ¿Sabés que el viernes un funcionario en Casa de Gobierno me decía exactamente esto? Junio, julio, si la cosa empieza a mostrar un norte, empezamos a salir a flote. Yo le pregunté, ¿cómo? La verdad que no entiendo el cómo salir a flote. Vos ese escenario de junio, julio, ¿qué observás? Digo, ellos buscan que la actividad caiga de tal manera que baje la inflación. Pero después, ¿cómo levanta si no hay plata en ningún lado? No es que el gobierno esté intentando que la actividad caiga a propósito. Obviamente es una consecuencia, un efecto colateral de que el remedio que está usando no es un remedio medio adulterado, no es el mejor remedio, está usando un genérico malo. Es decir, claro, el gobierno no está haciendo un plan de estabilización. Entonces, cuando vos tuviste en Argentina planes como en su momento inicialmente el plan austral o después lo que fue el plan de convertibilidad, lo que viste fue que la inflación colapsó de un mes a otro. O sea, el mes anterior al plan austral había 30% de inflación mensual, el mes siguiente hubo 3%, claro, y el mes siguiente 2%. Y con la convertibilidad pasó una cosa exactamente igual. Entonces, eso generó que el plan antiinflacionario fuera expansivo de la actividad. Y esto es algo que Milei conoce perfectamente. Él mismo es el que hizo esa dicotomía, esa distinción entre los planes antiinflacionarios exitosos, que son los que tienen crecimiento de la actividad, y los planes antiinflacionarios que fracasan, que son los que generan recesión. El gobierno va hacia ese plan que fracasa, salvo que rápidamente, ahora en el mes de tal vez abril, mayo, aparezca este plan de estabilización, el gobierno haga una unificación cambiaria. Bueno, hay alguna posibilidad de que esto ocurra. Hoy quizás es una moneda en el aire, pero está esa posibilidad y entonces el panorama podría cambiar. ¿Y crees en ese escenario? Porque Milei dice, vamos de nuevo con la ley de ómnibus, y si no lo aprueban, bueno, voy a tener que gobernar todo por decreto. Y no termino de entender está bien, pero sí, a ver. Bueno, pero primero, la ley de ómnibus no tiene absolutamente nada que ver con la inflación. No hay ninguna consideración monetaria en toda la ley. O sea, que lo aten no tiene nada que ver. Absolutamente. La ley de ómnibus puede aprobarse o no aprobarse y la inflación es la misma. No tiene absolutamente ningún efecto sobre la inflación, insisto, porque no hay ninguna disposición monetaria en la ley. La inflación es un fenómeno monetario. Entonces, no saquemos esta cuestión del medio. Lo quisieron instalar que la ley de ómnibus era la culpable porque no se había aprobado. Nada eso que es ver. fake. Punto número 1. Punto número 2. La ley de ómnibus se cayó por negligencia del propio gobierno, por desconocimiento de que el presidente del bloque de La Libertad Avanza no conocía el reglamento. Esto lo sabe todo el mundo, lo trataron de tapar. O sea, Martín Menem no conoce el reglamento de la Cámara. No Martín, no el presidente. Sago, perdóname. El presidente del bloque. Oscar Sago, sí. Exactamente. Sí. Entonces, no conocieron el reglamento de la Cámara, consultaron con el ministro del Interior, que tampoco conocía el reglamento de la Cámara. Ambos decidieron que el proyecto volvía a comisión,
y el proyecto obviamente cuando vuelve a comisión se cae, porque eso es lo que dice el reglamento, pero no lo sabía. Entonces, esa es una impericia del propio gobierno. Claro, si el gobierno comete impericias, obviamente que el panorama hacia adelante en términos de riesgo país, en términos de inflación, se puede complicar, pero porque la gente se da cuenta que estamos siendo manejados por gente que es amateur en el manejo, por ejemplo, del Congreso, y que no tiene conocimiento de cómo funciona el reglamento. ¿Y vos creés eso también? Eso quedó demostrado, no Sí. es una creencia, no es la creencia. Vos me podés preguntar si creo en Dios, que no está demostrado, eso no lo sé, vos crees, yo no creo, qué sé yo. Ahora, que el proyecto se cayó porque hubo una entrevista al aire, creo que fue en La Nación Más, donde el propio Sago y el propio ministro de Interior reconocían que ellos creían que el proyecto, si volvía a comisión, podía volver a ser tratado. Entonces eso fue una impericia total y eso hizo caer el proyecto. Ahora, ¿qué esperamos? Bueno, lo van a mandar de vuelta al proyecto. Hay que ver qué manda de vuelta. Ya sabemos que no va a mandar de vuelta el proyecto original porque, por ejemplo, te menciono un solo caso. A Jaldo le quedaron una mano colorada de aplaudir el otro día. Entonces es obvio que no le van a meter de vuelta la liberación del precio del azúcar en Tucumán. Obviamente el proyecto presuntamente va a volver al Congreso depurado después de todas las discusiones que hubo en el mes de enero, además para que no tiremos a la basura todo el trabajo del mes de enero. Entonces, ¿eso es importante para Argentina? Sí, hay muchas reformas importantes, pero ninguna tiene que ver con esta cuestión que estamos tratando de la inflación. Por ejemplo, reformas importantes, te menciono algunas. El tema de que la educación es un servicio esencial está ahí. Claro. Si el gobierno nos hace caso e incluye la parte del blanqueo y de la moratoria, eso podría ayudar a la reactivación de la economía. Si el gobierno incluye la parte que estaba vinculada a la cuestión penal de la prohibición de los piquetes y de los bloqueos en las empresas, es un golazo para todas las pymes. Entonces, hay muchas cosas de la ley que están buenas, que nosotros esperamos que se aprueben y que obviamente van a ser para mejor, pero no para la macroeconomía. No es que van a producir un efecto si se aprueba la ley a los 15 días de aprobar la ley o al mes de aprobar la ley en la macroeconomía, sí en la micro. Titás, acá Sebastián Davidoski lo saluda, ¿cómo va? Sebastián, ¿cómo te va? Bien, a ver, en estos días también se conoció algo que no tiene que ver estrictamente con coyuntura, pero sí tiene que ver con impacto social o cómo la gente se está ajustando en este momento, ¿no? Que tiene que ver con que ayer se conoció que hubo un aumento para los diputados y senadores del 30% en los salarios. Imagino cuando vio el recibo se habrá puesto contento, imagino también naturalmente. No, pero por otro recibo, lado... mi recibo te cuento que no tengo ningún aumento, cobré menos que el mes pasado, no entendí por qué, pero cobré 1.900.000, había cobrado 2 millones el mes pasado. Creo que no entendí si el aumento es para el mes que viene o para el mes anterior. Bueno, pero si es para el mes que viene, si es para el mes que viene, te quiero aclarar dos cosas que es muy importante para la gente. Primero, nosotros no nos votamos el aumento, no es que nosotros mientras se hunde todo estamos reuniéndonos para votarnos un aumento. La dieta de los legisladores está atada a la evolución de los salarios de los trabajadores del Congreso. Entonces, cuando los trabajadores del Congreso van actualizando por inflación, igual que cualquier otro trabajador, su salario en la paritaria, eso se va trasladando a la dieta, digamos, ¿no? En un porcentaje que con estos niveles de inflación, de hecho, es el mismo que van a tener los jubilados ahora en marzo, y es un porcentaje, puede parecer claro, en el medio de la crisis, el mensaje de los jubilados, los diputados están aumentando el sueldo. Sí. Es un mensaje que yo no quiero escuchar realmente. ¿Pero qué le pareció? O sea, cuando se enteró de esa noticia, dijo, che, frenemos esto. Me parece un efecto nominal. No me parece un efecto nominal más. Vos vas a tener 300% de inflación en el año. Obviamente va a aumentar todo. Tu sueldo también va a aumentar. Te va a aumentar el alquiler, el pan va a aumentar todo 300%. Algunas cosas van a aumentar menos. No, pero Martín, nuestro salario aumenta un poco menos. El tema... Otras cosas van a aumentar más. No, pero déjame cerrar con esto, Ramón. Sí, dale. En el medio de un escenario de inflación de 300%, no podemos mirar los datos nominales de la nominalidad de la economía y horrorizarnos de la nominalidad de la economía, porque todo va a moverse a ritmo de 20, 30, 40, 50, 60, las paritarias van a ser de 200. Digamos, esto es lo que va a empezar a pasar. Entonces, digamos, ¿cuál es la alternativa? Que no reciban ningún aumento, entonces se licúe el 75%. No, se puede pensar en una alternativa que se desate el aumento del trabajador del Congreso con el diputado, porque cuando vos hablás del aumento del salario, el gobierno no está homologando algunas paritarias y te soy franco, yo no veo sector privado que esté aumentando en ese número.
¿Cómo que no? 30% en un trimestre, sí, montones de Está bien, pero sector privado, me parece que tiene que ver el sueldo que estamos hablando, Perdóname, no, pero esa es otra discusión. Claro, Vamos pero a esa es la lo que dijiste importante. vos, vos no ves, esa es otra discusión, que ahora voy a esa discusión. Dale. Pero vos decís, vos no ves gente del sector privado aumentando 30 trimestres, sí, todas las empresas están aumentando. Podés encontrar más, 3 mucho más de gremios, 4 30. gremios. Pero después no mucho más. Ramón, más de 30 por trimestre, todos van a aumentar eso en todas las paritarias. Los que ya se cerraron muy por arriba de 30. No, ¿Qué te quiero decir con esto? Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? No, por supuesto, nosotros presentamos un proyecto que me parece que es importante. Muchos diputados, de la mano de María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio del año pasado, para que directamente esté atada a la fórmula jubilatoria, no a la... Entonces, que si los jubilados tienen aumento, en el Congreso también haya aumento. Eso nos parecía a nosotros bastante más justo, ¿no? Pero debo decirte que si hubiera estado atado a la fórmula jubilatoria, que era lo que nosotros esperábamos, en marzo ahora también entraría un aumento de 30%, que es el aumento de los jubilados, que obviamente es una miseria, ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, para los jubilados en este mes. Martín, ahí, Sebastián Mole, me parece que son distintas discusiones, porque por un lado está el tema de si corresponde aumento o no, que creo que todos merecen mantener su poder adquisitivo, en eso estamos de acuerdo. El tema es que cuando hablamos de un momento de ajuste tan brutal y donde encontramos dieta, digamos, está diciendo un palo 900, yo creo que entras dentro del 5-7% de lo que más cobran en la República Argentina, y te estoy metiendo una bolsa injusta porque hay gente que cobra 10, 20. Pero lo que quiero decir es ese problema, ¿no? Esa es la discusión. Esa discusión es la segunda discusión. La segunda discusión es cuánto tiene que ganar un diputado. Entonces, esa es una discusión muy importante. Desde el punto de vista legal, ¿qué tendría que ganar? Lo mismo que los otros poderes del Estado, lo mismo que gana un ministro, lo mismo que gana un juez, ¿no? Hoy gana menos de la mitad de lo que gana un ministro y menos de una tercera parte de lo que gana un juez y menos de lo que gana un senador. El diputado es el que menos gana. Claro, cuando vos lo comparás con un salario promedio de la actividad económica, es muy superior a un salario promedio de la actividad. No, y además, ahora, Martín, déjame cerrar con esta idea. Me preguntás a mí, yo creo que está mal el sueldo del diputado así. Yo creo que nadie debería ganar lo que no gana en el sector privado. Entonces, lo que yo creo que tendría que pasar con los diputados, para la segunda cuestión, que es la cuestión de fondo de cuánto tendría que ganar un diputado tendría que ganar lo mismo que ganaba antes de entrar en la Cámara. Vos venís del sector privado, ¿cuánto ganabas? 500, ganás 500. ¿Cuánto ganabas? 1.000.000, ganabas 1.000.000. ¿Cuánto ganabas? No, pero además, ganabas Martín, déjame sumarme acá, porque es cierto, vos no sos parte del gobierno, aclaremos que el diputado Martín Tetaz es de la oposición, pero uno mira el gobierno nacional, y quizás ustedes le pueden decir a Martín Menem, pero mira, Menem, vos estás ajustando al presupuesto universitario, le estás dando al docente universitario un aumento del 6%, le estás prorrogando el presupuesto, lo estás liquidando, y vos le estás dando a los empleados del Congreso 30. ¿En qué quedamos? ¿No era que no había peros? Hay peros. Absolutamente, pero lo que yo te digo es que la paritaria de todos los trabajadores de la Argentina va a correr por detrás de la inflación, incluidos los del Congreso. No, eso va a ser así. Y cuando vos mirás para atrás, si vos mirás las paritarias de los trabajadores del Congreso, mirás los últimos 5 años, 6 años, vas a ver que en general la paritaria de los trabajadores del Congreso es similar a la del índice RIPTE, a la del promedio de los trabajadores de la economía registrado, ¿no? Sí. Por supuesto. No es una paritaria, no es la paritaria de los porteros, de algunos sectores que vos decís, che, está inflada, o de los aceiteros, o de los bancarios, o de los sectores que pueden estar con paritarias más grandes. Es una paritaria promedio. Ahora, insisto, discutamos, me parece bien esa discusión a mí, cuánto tiene que ganar un diputado. Pero también discutamos cuánto tiene que ganar un ministro y cuánto tiene que ganar un juez. Cuánto tienen que ganar los poderes del Estado. Otra vez, lo mejor que podría pasar es que ganes lo mismo que ganabas en el sector privado. ¿Por qué? Porque esa es tu señal de productividad. Lo que vos ganabas en el sector privado refleja tu productividad. Ok, vos te pasás al sector público. No está bien que si vos en el sector privado ganabas 500, en el sector público ganes 1.000.000, ¿entendés? No está bien, porque Martín, por algo ganabas 500 en el sector público, en el sector privado. Te sumo de mi lado y voy cerrando la entrevista y te agradezco el tiempo. El gobierno oficializó un aumento del sueldo del 12% a los estatales nacionales, lo cerró con UPCN y ATE. Momentito entonces. Sí, pero ese es el 12 después del 16 de enero. Ese es el 12 después del 16 de enero. Bueno, si vos haces 1,16. Tenés 28. No tenés más de 28. Si 16, vos haces 1,16 por 1,12, te va a dar arriba de 30. Por 2 meses.
Por 2 meses, no por 3. Este aumento que te estoy Pero diciendo algunos yo, tipo por 3 trabajadores de meses, por eso. aerolíneas, lo pasaron a abril, o sea, a marzo, para que cobren en abril. Es decir, no es tan lineal tampoco que a todos le están dando el 30 por el trimestre. Digamos, empleadas domésticas tardaron, ahí se comieron un par de meses. Es decir, que son los que define el Estado, por eso te digo, te voy planteando los diferentes. Después, me parece pero que la eso discusión pasa es de siempre, dónde eso pasó partís, de toda qué la- base. Pero ¿no? absolutamente, eso pasó toda la vida. Vos tenés, si vos vas a mirar, no tiene sentido que vos compares el aumento en un solo mes. Vos tenés que comparar el aumento en el año para ver que, porque la fórmula de los aumentos varía de gremio a gremio. Yo te digo, hay gremios Martín, que te lo dan en 3 cuotas, hay gremios que te lo dan en 4. en cualquier momento, ustedes y nosotros cantamos Unidad de los Trabajadores, porque se está picando, No, ¿no? pero Estamos hablando de paritarias pero, a con un ver. diputado nacional. Ya. No, pero esto está bien. Siempre es una. Yo te digo, yo doy la cara porque me parece que lo tienen que dar. Y ayer Johnny Viale me pidió el recibo de sueldo y le di mi recibo de sueldo para que lo hiciera público. Me parece que tiene que ser una discusión que hay que transparentar, que hay que darla públicamente, no hay que esconderse. Hay que decir, sí, mira, los sueldos son estos. Sí. Y también hay que decir cuántos son los sueldos de todos los poderes del Estado. Cuánto gana un juez, muestren el recibo de sueldo. Yo lo muestro el mío. Que muestren los jueces, que muestren los ministros, todo lo Pero que los se llevan. jueces Yo son te lo aseguro. la verdadera casta, los jueces, ¿no? Me parece Bueno, que pero está porque muy además no difícil. pagan ganancias. Además no pagan ganancias. Yo Sí. en el último recibo de sueldo pagué 700.000 pesos de ganancia. Ahora, en un ministro, por ejemplo, me consta porque me consta por información Palo que tengo de 200 es. algunos. No, ese es el salario formal Ok. que tienen. ¿Y después? Pero nadie trabaja en el sector público por un palo 200. ¿Y cuál es el otro en salario? Un cargo gerencial, ¿no? ¿Cuál es el otro salario? Tienen el salario se compone de muchos ítems, pueden tener gastos de representación, pueden tener bonos, pueden tener un montón de cosas Claro, lo que con no los vemos. cuales se va conformando el salario. Yo lo que te digo, ¿Y a cuánto llega? lo que te digo es que un ministro puede llegar a 5 millones de pesos. Mierda. Bueno. Martín, gracias. Muchas Por el gracias, tiempo. chicos. Un abrazo. Martín Tetaz, diputado nacional. Estamos hablando de salario, ¿no? Bueno.